De pronto entró hecho una furia, un torbellino de cabellos con espuma en la boca. Antes de poder decir nada en lo absoluto, ejecutó 3 cabriolas y golpeó su cabeza repetidas veces contra el primer pupitre de la sala. Aquello provocó tanta sorpresa como los resultados de la elección municipal del día anterior. Y es que la pequeña Gretel ya era conocida por todos los habitantes de la capital de la prefectura, a pesar de su gran número, pues, tanto por experiencia presencial como por el proverbial boca a boca, a todos había afectado la existencia de la joven Gretel Alcalde. Gretel Genoveva Alcalde Cuevas era la última hija del matrimonio Alcalde Cuevas, compuesto por el renombrado alcalde de cargo y alcalde de apellido, y María Guillermina Cuevas, hija del egregio presidente de la Sociedad Nacional de Espeleología, ciencia encargada del estudio y exploración de las cavernas. El alcalde, por su parte, descendía de la gloriosa dinastía de los alcaldes, en la cual figuraba como 16º de nombre y de edil de la capital de la prefectura, de manera ininterrumpida por los últimos 200 años. Luego de un fastuoso matrimonio realizado por demanda del padre de la novia en el sistema de cuevas del Parque Mammoth, el más grande del mundo, doña María Guillermina había quedado preñada en la misma noche de bodas, hecho que solo podía augurar un futuro brillante para el futuro de tan acalorada prima Knox. Cuando el señor alcalde vio por primera vez a su primogénito, quiso asesinarlo. La pequeña bestia había nacido con una jeta que pondría en vergüenza al más endogámico de los Habsburgo, famosa dinastía española que degeneró por los incestos sucesivos. Sobrecogido por el resultado de su torrido amor, decidió llamar a un experto en la materia. El médico brujo local, el sabio U.I.U.A.A. Tintan Walla Walla Wim Bang Pérez, conocido simplemente como Pérez por razones más que obvias, concluyó que, debido a la charlatanería de la política y las dimensiones y formas de las cuevas, todos los vástagos del reciente tálamo habrían de nacer jetones. El señor alcalde no se dejó impresionar y arguyó lo oscuro de estas razones. El sabio médico brujo, por su parte, se mantuvo impertérrito o imperturbable frente a este escepticismo y se limitó a declarar con tono ominoso entre curiosas muecas: recordad mis palabras. La obediente familia recordó la frase: mis palabras. El señor alcalde estaba destrozado, pero no permitiría que la naturaleza le negara el heredero que le debía por derecho. Tuvieron 12 críos, cada uno más jetón que el anterior. Llegando el 11º, la deformación se había hecho tan grotesca que bien se podría haber confundido al retoño con un lavamanos o fuente para pájaros. La vergüenza familiar era ocultada, impidiendo que estas abominaciones salieran de la mansión alcalde. Su madre, tan egocéntrica como supersticiosa, adjudicaba la existencia de estos monstruos a algún retorcido castigo divino caído sobre ella debido a alguna mentirilla dicha durante su más tierna mocedad o juventud. A la llegada del 12º embarazo, la pobre María Guillermina, desolada, desertada por toda juventud y esperanzas, se postró en el lecho matrimonial. En 12 meses no movió un músculo. Su marido, preocupado al mismo tiempo que decidioso, ordenó que nadie perturbara a su señora esposa excepto él mismo. A causa de esto, ella solo subsistía gracias a las migajas que le traía su marido de vez en cuando. El señor alcalde esperaba que, muerta su mujer, podría obtener mejores resultados en segundas nupcias. Nadie cabía en su júbilo cuando, luego de 12 angustiosos meses, nació el 12º infante. Esta vez una jovencita,
una jovencita hermosa como el alba azafranada y las copas floridas de los dulces cerezos, es decir, muy linda. Se celebró por 12 días y 12 veces se brindó cada noche. La noticia se extendió con presteza y pronto todos estaban al tanto del nacimiento de la pequeña Gretel, nombre elegido por su madre para tirarle los pelos a su marido, pues el señor alcalde quería nombrarla Clitemnestra, como su madre, quien había protagonizado trágicos eventos en su juventud o mocedad. Durante los primeros años fueron felices. La casa señorial se sumió en una profunda serenidad que se hacía bastante aburrida para el señor alcalde. Tan pronto se vio el hombre mirando con ojos distintos a sus empleadas, como las empleadas sintieron cómo les levantaban las polleras. La dueña de casa estaba demasiado preocupada de los asuntos correspondientes a su única cría aceptable como para prestar atención a las andanzas de su marido. Empero, cuando la pequeña Gretel, a sus tiernos 3 años, escuchó a una jovencísima criada comenzar su enunciado con un «Tengo un secreto que contarte», la casa señorial tuvo el privilegio y la desgracia de escuchar sus tardías primeras palabras y de constatar que la predicción fatal del médico brujo había resultado ser cierta, mas no de la forma esperada. Gretel contó a todo el mundo y su abuela lo que había escuchado entonces, corriendo como posesa de habitación en habitación, tropezándose con gente, muebles y sus propias palabras. Doña María Guillermina se enteró de la infidelidad de su marido, de todas las infidelidades. Esto, junto con la nueva realización de su maldición, fue suficiente para acabar con ella. La encontraron con innumerables copias de Tender Buttons, libro de poesía malísimo que nadie puede soportar, es decir, se había matado de aburrimiento, como había sucedido con varios críticos tras la publicación del maldito volumen. Pocas personas leen ese libro voluntariamente. María Guillermina había sido una de ellas. El señor alcalde estaba lívido, es decir, morado, más por la causa de la desgracia que por la desgracia misma, pues una vez comenzó a hablar la pequeña Gretel, no hubo fuerza de la naturaleza que la callase. Durante 24 tortuosos meses se intentó corregir la actitud de Gretel, pero ella solo hablaba, bla, bla. Su primera niñera alegaba sufrir de pesadillas en que la joven seguía hablando. Grande fue su horror cuando las pesadillas siguieron incluso luego de haber espabilado. Oía la voz de la niña dentro de su cabeza, voz que ahogaba sus pensamientos y las palabras de quienes intentaban socorrerla. Finalmente, desesperada, se arrancó los tímpanos con sus palillos de tejer. La segunda se arrojó por la ventana. La tercera entró en un trance metafísico, el cual, según dijeron los expertos del Instituto de Física y Astronomía de la Real Sociedad, venidos a la ciudad debido a las curiosas mediciones recibidas por su batiómetro meteorológico atmosférico, la habría llevado a percibir el mundo de 5 dimensiones, pudiendo observar todo lo que fue, es y será al mismo tiempo, evento que había resultado en la pobre estallando en llamas de manera espontánea. La joven Gretel no podía evitarlo. A sus 5 años había dicho todas las palabras existentes en la lengua castellana. Cuando no pudo seguir inventando oraciones coherentes, comenzó a decir palabras al azar. Algunos entre los criados aseguraban que, en medio de su balbuceo incomprensible, podían oírse los más bellos versos jamás concebidos y algunas de las más sabias máximas. Cuando le aburrió el castellano, comenzó a aprender otras lenguas. Primero el inglés y el francés. Luego pasó al alemán y el italiano, al griego antiguo y el latín, al sánscrito y el japonés y el mandarín y el cantonés y el ruso y el polaco y el húngaro. Acabó hablando un tiempo todas las lenguas y ninguna. Abandonada todas las esperanzas, el
señor alcalde mandó a llamar nuevamente al sabio U-I-U-A-A Ting-Tang Walla Bing Bang Pérez para una vez más implorarle que librara a la joven de tan tremenda bocaza. El médico recitó una serie de palabras incomprensibles en monótona cadencia. Hizo un par de movimientos con la mano, agarró un palo que estaba por ahí y le propinó un bastonazo tan fuerte a la cesera de la pequeña Gretel que toda su jalea cerebral se remeció, reordenándose. El médico concluyó que dicho golpe habría mantenido lo aprendido y la capacidad de aprender, anulando el frenesí de su lengua, mas no pudo eliminar la causa primera. La pequeña Gretel sería para siempre jamás una vulgar correveidile, es decir, una chismosa. Pasaron los años y la pequeña Gretel se convirtió en una jovencita preciosa, deseada por todos aquellos que posaran la mirada en ella. Esto generó más de un problema, puesto que no todos los hombres son honestos y, si hay algo malo en una segunda mujer, es la honestidad. Cada vez que un pretendiente ya de antes pretendido y comprometido se presentaba con intenciones poco honrosas, la joven Gretel, por mera compulsión, iba y contaba a todo el mundo lo ocurrido. Toda la ciudad se dio cuenta de que Gretel era incapaz de mentir, contando lo que percibía como secreto, tal cual había ocurrido. Así, cuando comenzó a tomar lánguidos paseos para observar la vida cotidiana de su ciudad, las indiscreciones descubiertas por la joven aumentaron exponencialmente, o sea, mucho. Hoy en día, en el Registro Nacional, en donde se reubicaron los antiguos archivos de la prefectura, puede observarse un disparo en las tasas de divorcio que coinciden con el periodo de la ausencia de Gretel alcalde. Se cuenta un total de 648 divorcios para los que se cita el testimonio de Gretel como causa primera y otros 835 para los que se la cita como parte importante. Uno de los más afectados fue su padre, quien, habiéndose casado con una beata cuyo corazón había sido inflamado por el psigé de tal forma que había afectado de manera significativa la anatomía de su seno, hecho que al señor alcalde le complacía de sobremanera, se dio cuenta de que aquello que más se busca es lo más difícil de obtener. Llegada la noche de bodas, la joven remilgada se había presentado con un pijama de una pieza que la cubría desde la punta de los dedos de los pies hasta el cuello, con 2 botones en la zona donde debía entrar el hombre para concebir y solo conseguir. Por esto, el señor alcalde buscó la compañía de otras mujeres. Cuando Gretel se enteró y contó lo ocurrido, el divorcio le costó al señor alcalde una suma de dinero tan descomunal que sus 15 ancestros y tocayos se retorcieron en sus tumbas, dándole al cuidador del mausoleo familiar un fin de semana de lo más pesado. Esto ya era demasiado. Medidas se debían tomar. Se reunió el Consejo Municipal. La conclusión fue obvia. Había que convencer al público de que esta portadora de la verdad no era sino una vulgar mentirosa. En la casa señorial se esparció el rumor. El alcalde habría de instalar un nuevo reloj. En la alcaldía se realizaron preparativos, todo un montaje, por supuesto. Se dijo que el reloj debía ser una sorpresa para celebrar la nueva victoria del alcalde, que nadie fuera de la casa y la alcaldía debía saber. Por esto, cuando Gretel entró a la sala de clases, hiperventilada luego de haber corrido los 10 kilómetros en tiempo récord desde su casa a la escuela, contó entre cabezazos, espuma y cabriolas todo lo ocurrido y llamó a sus compañeros a observar el nuevo reloj al día siguiente, puesto que había oído de primera mano que sería un evento para recordar, que en efecto lo sería, mas no como se lo esperaba. Al día siguiente, a la hora prevista, llegó el grupo de mujeres a la plaza de armas. Esperaron. Tal como había planeado su padre, sus compañeras la acusaron de mentirosa y se mofaron de ella. Pronto, toda la población se enteró del asunto. Gretel estaba devastada. Aguardó en la plaza durante 3 días, luego se marchó. Aún hoy,
en los pueblos de las inmediaciones de lo que fue la capital, el destino último de la joven Gretel se discute en cuchicheos de sobremesa. Dicen algunos de los más ancianos que lo vieron partir hacia la costa, otros que fue a morir a la montaña, otros que se convirtió en una estatua de sal o que el Espíritu Santo la cargó con sus áureas alas hasta la gloria del Padre. El señor alcalde estaba satisfecho, mas pronto entendió las consecuencias de su acción. Tanto había afectado la compulsión de su hija la vida cotidiana de la gente que su testimonio había pasado a ser verdad absoluta. Por ello, cuando quedó en entredicho la veracidad de sus palabras, toda la estructura social de la ciudad colapsó. Parejas de amantes, pensando que su separación había sido objeto de una mentira, se suicidaron en masa. Los corruptos aprovecharon de apoderarse nuevamente de aquello que la verdad les había quitado. El propio alcalde acabó flotando boca abajo en su piscina, luego de que el marido de una mujer de cuya muerte él había sido falsamente acusado y absuelto, hubiese vuelto a cobrar justicia por sus propias manos. La ciudad ardió durante 12 días y 12 noches. Los despojos se los pelearon 2 hermanos. Esta guerra fratricida acabó con el hermano menor, que se llamaba Muchos Problemas, como rey de las cenizas. La ciudad donde reinaba la peste estaba en ruinas. Un carismático conquistador del norte derrocó a la casa reinante y terminó de saquear la ciudad. Hoy, turistas de todo el mundo pueden ir a visitar lo que el tiempo perdonó de toda esta seguidilla de tristes sucesos y leer esta misma historia en los volantes informativos que los guías entregan a la entrada del Parque Nacional en donde los viejos despojos se encuentran.